momento hay dos mecanismos de democracia directa avalados por la propia Constitución. Uno es un plebiscito, otro es un referéndum. El plebiscito es el camino que se optó en el tema seguridad ciudadana, que supone una reforma de la Constitución, y en paralelo el referéndum, que supone poder dejar sin efecto una ley. ¿Cuál es la ley? La que tiene que ver con los derechos de las personas trans, que se votó en octubre del 2018. Bien. Ambos mecanismos de democracia directa tuvieron sus denuncias respectivas en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y sobre ellas se pronunció entonces este lunes este instituto. Y esto es lo que dijo y ha generado una gran polémica. Repasemos. Asesores jurídicos del senador y precandidato Blanco rechazaron el pronunciamiento del Instituto de Derechos Humanos. Criticaron la propuesta de que la Corte Electoral se pronuncie sobre los contenidos de las iniciativas de plebiscito o referéndum. Ahora la Corte Electoral tendría que juzgar los contenidos, no los procesos por los cuales se aprueba un plebiscito, un referéndum, sino los contenidos de las normas que se pretenden plebiscitar. La propuesta, a juicio nuestro, es absolutamente descabellada. Este lunes, el instituto hizo público un pronunciamiento en contra de iniciativas que impliquen dejar sin efecto o disminuir derechos vigentes, porque entienden que violan el principio de no regresividad. El instituto recordó que hay dos iniciativas en curso: la reforma sobre normas de seguridad ciudadana que impulsó Larrañaga y la derogación de la ley trans. Esto no afecta a ningún principio de la regresividad, muy por el contrario. Esta es una reforma garantista, esta es una reforma que preserva los derechos humanos, esta es una reforma seria y que tiene el aval y el respaldo de más de 400 y pico de mil compatriotas. El senador y precandidato rechazó además que esta reforma deje sin efecto o disminuya derechos vigentes. Bien, a ver si logramos además separar las aguas, porque el pronunciamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuando se refiere a uno de sus conceptos básicos, que es la no regresividad, es decir, que no se puede pretender quitar derechos que ya están vigentes. Los derechos adquiridos por las personas trans a partir de octubre del 2018, por el lado del referéndum que planteaba la Filiola, ahí está, implicaría entonces, claro, quitar derechos. Desde esa perspectiva, aunque debatible, tiene lógica. Pero en el caso de la propuesta de Larrañaga de vivir sin miedo, ¿qué derechos se estarían quitando en caso de prosperar ese plebiscito? ¿Por qué? ¿Por el allanamiento nocturno? Eso, pero hoy, ¿cómo hay que mirar esa realidad? ¿A quiénes se le están quitando los derechos hoy? Sí, lo que plantea Verónica del allanamiento nocturno yo creo que ahí puede ser puntos que son debatibles: allanamiento nocturno y cadena perpetua, ¿no? Ahí tenemos dos puntos que al menos creo que son de debate. ¿Y no es debatible que a los ciudadanos uruguayos, a la luz de la inseguridad que se vive, se nos están también quitando derechos? Me parece que lo que plantea la Institución Nacional de Derechos Humanos es eso, justamente. ¿Qué cosas estamos dispuestos a transar, a retroceder para garantizar determinados derechos de otros? ¿Estamos dispuestos todos nosotros a retroceder en materia del hogar, el sagrado inviolable? ¿Pero eso hoy es retroceder o es cambiar la regla de juego a la luz de la realidad? Es lo debatible. ¿Qué opina Mansi sobre eso? Yo comparto la postura de la institución. Bien. Pero yo creo que estamos tan boleados, con todo el respeto a los colegas del panel, no podemos estar discutiendo sobre el fondo de la cuestión. Sobre el fondo de la cuestión se pronuncia la ciudadanía en el instituto del referéndum o en el instituto del plebiscito, que son institutos de democracia directa. Sobre el fondo de la cuestión se pronuncia la ciudadanía. Lo que está en tela de juicio acá, lo que se discute, es si procede, alguien se atreve a discutir, exhibiendo la doctrina del principio de la no regresividad, es si se puede o no someter al veredicto de la ciudadanía tal o cual materia. Y bueno, entonces, esa es la inflación institucional y el delirio institucional del Instituto de Derechos Humanos, que pretende erigirse en juez sobre las materias que pueden o no
ser sometidas al veredicto popular. Después hablamos del fondo de la cuestión. Es más, me apresuro a declarar que estoy en contra de la reforma de Larrañaga y a favor de la ley trans. Pero ese no es el punto. El punto es si pueden o no tales o cuales materias someterse al veredicto popular. Y ese es el delirio. ¿Qué hay del compromiso que asume Uruguay ratificando tratados que tienen todo que ver con el marco de los derechos humanos vigentes? Que desde esa perspectiva, Uruguay no podría entonces someter a iniciativa popular nada que atentara contra el marco de derecho vigente. Imagínense, lo dice Juan Faropa, que es un amigo. Vamos. Y los decanos de la Facultad de Derecho, prestigioso constitucionalista, la Constitución de la República, bien leída, no lo dice. Lo dice Juan Faropa. No seamos malos, no manoseemos. La infatuación institucional es gigante. Vamos a lo que somos. De un veredicto, cuida esto. Esto es parte de la inflación institucional que inmediatamente provoca devaluación. Porque tenemos multiplicidad de institutos que finalmente ganan un sueldo, crían a los nenes, lo cual me parece todo muy legítimo, algo tienen que hacer. Pero vamos, estamos hablando de los derechos, no está para nada, de los derechos constitucionales. Es solo para generar más sueldos y más funcionarios. ¿Qué opina nuestro invitado? Enir Sartú, abogado, periodista, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias. ¿Advierte inflación institucional en cuanto a cómo se arroga la capacidad de cuestionar qué puede o no puede dirimir la ciudadanía a través de mecanismos de democracia directa? A mí me parece, primero que nada, me parece interesantísimo el tema que está planteado, porque desde el punto de vista de la filosofía del derecho es un tema capital y desde el punto de vista de la teoría política es fundamental. Lo que tenemos acá es dos órdenes normativos que están en contradicción, dos conceptos sobre cuáles son los derechos fundamentales que están en contradicción. Uno es el orden constitucional, tradicional de nuestro país, que es lo que estaba diciendo Miguel Mansi, y el otro es un orden internacional. Es decir, uno sostiene que la última autoridad en materia de derechos es el orden de los derechos humanos a nivel internacional y la otra teoría sostiene que el orden constitucional es el clave. Desde el punto de vista de... ¿No pone en jaque a la soberanía nacional, en realidad, guiarse por el orden internacional? Es que eso es lo que está en cuestión. ¿Dónde está la última autoridad? Y creo que no son soluciones compatibles. Es decir, si uno opta por decir, bueno, la última palabra en esto la tiene el orden internacional de los derechos humanos o la tiene el pronunciamiento democrático de la ciudadanía uruguaya. Son dos conceptos que no se pueden conciliar. Y me parece que eso es lo que está en debate y lo felicito a ti, Victoria, y a todos los panelistas porque me parece un tema clave y que raras veces se puede ver. Es un problema serio porque lo estamos viviendo cada vez con más claridad y en el Estado uruguayo tenemos un mix por el que algunos órganos responden al orden constitucional y otros responden al orden internacional. La institución de derechos humanos está claramente inspirada en la filosofía de que la última palabra en materia de derechos la tiene el orden jurídico internacional. El concepto al que está aplicando al recurrir a un plebiscito es la otra teoría, digamos, ¿no? Yo me afilio, yo personalmente creo que por razones políticas la última palabra la debe tener la ciudadanía uruguaya, porque me considero demócrata. ¿Y que nosotros no lo somos, entonces? No. No, es bien interesante, son garantistas, no son democráticos. Hay una confusión habitual que es creer que democracia y derechos son la misma cosa. Y en realidad los derechos son un límite a la democracia. Forman parte de la democracia de la misma manera que el freno forma parte de un auto. Es decir, le ponen un límite a la fuerza del motor. El motor democrático puede llevar, cuando digo democrático es la voluntad de las mayorías, puede llevar a cosas terribles, a la opresión de minorías, a la violación de derechos individuales. ¿En eso no es bueno tener garantías? Por eso, pero no es un tema de elección. Todos los órdenes tienen límites, el orden constitucional los tiene. Es decir, claramente nuestra Constitución tiene un límite por el cual ciertos derechos individuales y ciertos derechos de las minorías no pueden ser avasallados. Pero esos límites son distintos a los que maneja el derecho internacional
y sobre todas las cosas están sometidos a la decisión democrática. A ver, Sartú, Sí. ¿qué tendría más fuerza hoy en nuestro país entonces? ¿Una ley refrendada por democracia directa a través de un plebiscito por la ciudadanía o una ley votada en un parlamento que supone, vale decir, tuvo su amplia mayoría, si no, no habría sido votada? Eso es lo increíble. No hay una decisión Unánime. estrictamente jurídica ni unánime sobre eso. Es decir, si uno sostiene que la Constitución es la última palabra, va a sostener que va a tener más fuerza la decisión que tome el cuerpo electoral uruguayo. Si uno sostiene que hay ciertas normas que son intocables aún para el cuerpo electoral uruguayo, que es la tesis de la Institución de Derechos Humanos, no sería válida la reforma que hiciese el cuerpo electoral uruguayo. Entonces, si mañana quienes se afilian a la teoría constitucional, ¿no? Sí. Si mañana apareciera un grupo político con fuerza que plantea plebiscitar el derecho, pongamos una exageración, porque, bueno, que las mujeres no pueden votar más, ¿no? Que le quitemos el derecho a la mujer a votar. Para eso tendrían que hacer una reforma constitucional. No lo podrían hacer por una ley. No se podría hacer por ley porque es inconstitucional. Podrían plantearlo en una reforma... Como plebiscito, entonces. Podrían plantearlo como un plebiscito constitucional, una reforma constitucional. Sí, como lo de Larrañaga. Claro. ¿Podrían hacerlo? Poder pueden hacerlo, no hay ningún límite. Si no reconocemos a una jurisdicción internacional que sea... ¿Dónde estaría el límite para legislar este tipo de cosas, para reformar este tipo de cosas, si no reconocemos cierto contralor internacional de respeto a los derechos humanos? Bueno, eso va a depender de la confianza que uno tenga en la cultura democrática de la sociedad. Me permite, no sé, estoy improvisando, yo hace muchos años que dejé de ser abogado, porque el abogado que no estudia cada día menos abogado, y yo estoy en kindergarten de abogacía. Pero supongo que ahí alguien interpondrá un recurso ante la Corte Suprema que dirá, no, mire, este camino es inconstitucional, no se puede recorrer. Como pasó eventualmente en otra materia totalmente distinta, en otro ámbito distinto, con el plebiscito o el referéndum a la reforma de los catalanes. Es decir, la Corte Suprema dijo, no, mire, esto no es válido, esto no es legal. Esto atenta contra el orden jurídico local, en virtud del cual nos manejamos nosotros. Entonces, probablemente ese plebiscito, sí, no referéndum, porque el plebiscito refiere a una norma que se quiere promover y referéndum refiere al juzgamiento de una norma ya existente, ese plebiscito no podría ser llevado adelante. La Corte Electoral no podría patrocinarlo y no se pondrían en marcha los mecanismos previstos en la Constitución para una consulta popular de esa naturaleza, porque sería inconstitucional. Bueno, lo que pasa es que si se plantea como reforma constitucional, sí se podría plebiscitar, ¿no? No hay Constitución que quiero derogar el artículo 8 de la Constitución que establece la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Pero insisto, para reformar la Constitución el camino es el plebiscito. Y acá el Instituto de Derechos Humanos también se está planteando en contra de este plebiscito. ¿Cómo? El camino para reformar la Constitución es el plebiscito, ¿no? El ejemplo o el camino que está siguiendo Larrañaga con su campaña. Exacto. Bien, aún así, para el Instituto de Derechos Humanos tampoco habría lugar, puesto que entienden que también viola los conceptos básicos que hacen a la propia institución y al marco de derecho vigente comprometido el Uruguay internacionalmente, ¿no? Claro, pero ahí llegamos a ese punto insoluble que es, bueno, ¿por qué opto? Entiendo que tienen más validez Claro, hay que tener cuidado con algunas cosas que se dicen en la declaración de la institución, ¿no? Porque, por ejemplo, habla de bloque de constitucionalidad. En el Uruguay no hay un bloque de constitucionalidad que no sea la misma Constitución. Se meten por... No, que justamente el concepto bloque constitucional es hijo de lo que vos hoy distinguías en el arranque. Cuando una nación está sometida no solo a la Constitución de su país, sino también a normas internacionales que libremente ha acordado con otros, en un ejercicio voluntario de ceder autonomía. Pero resulta que en nuestro país esos tratados tienen valor de ley, están siempre por debajo de la Constitución. Hay otros países como Argentina en que las normas de derecho internacional tienen jerarquía constitucional, con algunas limitantes. Pero en el Uruguay no. En el Uruguay existe la Constitución y después todo lo demás está por debajo con categoría de ley. Es decir, los tratados internacionales son leyes en el Uruguay. No hay ninguna norma que diga que eso es parte de la Constitución. Argumentalmente se las mete por reenvío en base al artículo 72, que se remite a los principios generales, y por ahí se dice que todos los tratados integran la Constitución.
Pero hay una cosa que es clara, y esto pasa en todos lados, que es que cuando una norma de derecho internacional contradice un texto expreso de la Constitución, se considera que es... Esos tratados que entran por reenvío nunca podrían alterar los principios o los derechos garantizados por la Constitución. ¿Y cómo hemos sido sancionados, por ejemplo, por organismos internacionales? ¿En qué caso, por ejemplo? En el caso Hellman, por ejemplo, la Corte Interamericana. Bueno, pero ahí está el tema, es la validez. Sobre ese caso, no recuerdo si fue, creo que fue sobre ese mismo asunto, nuestra Corte se pronunció y dijo que ella era un órgano constitucional y que entonces tenía que, en algún momento tenía que resolver el caso de acuerdo a las normas constitucionales uruguayas. Después, además, hizo el análisis desde el punto de vista del derecho internacional y llegaba a la Corte a la misma conclusión, discrepante con la de la Corte, con la Corte Interamericana. Bien. Pero en el fondo siempre te encontrás con que depende de dónde uno ponga el eje. Si uno dice lo central es la Constitución y la voluntad democrática del pueblo uruguayo, es una cosa. Si uno dice lo central son ciertos derechos humanos reconocidos por el orden internacional, es otra cosa. Y en cualquier caso, cuando hablamos de mayorías en un parlamento, ¿acaso también no son circunstanciales? Claro, el voto 50. Y ojo porque también, ojo con creer que el orden internacional de los derechos humanos es sagrado. Es sagrado, porque inalterable e incambiable. también cambia, también se cometen disparates, ¿no? Es decir, Miren, miren nuestro compañero Graciano Pascale, que está de vacaciones, pero se ve que no descansa. ¿Cómo se llamaba la Mimi? No, ¿cómo era el nombre de la sobrina? Titi. Hija. Graciano, dale atención a tu hija en vez de escribir tweets. Pero ya que los escribe, lo voy a leer desde donde esté, ¿no? Dice, el Instituto Nacional de Derechos Humanos actúa en este caso como un comité político del Frente Amplio. No demora el comunicado de la UDELAR en el mismo sentido. Es una vergüenza el uso del aparato del Estado para hacer proselitismo partidario. Han perdido el pudor y la vergüenza. Washington Abdala, el Instituto Nacional puede hablar y emitir dictámenes cuando quiere, pero no en medio de una campaña electoral en la que el impulsor de esta medida es Larrañaga. No le hace bien a la democracia que las instituciones se metan en el baile político. Pero las instituciones fueron convocadas en este caso. La institución se refiere a recursos presentados, ¿no? ahora hay que tener presente además que en la institución... Se presentaron denuncias contra. Claro, no actúa de oficio en este caso. Se presentaron denuncias. Sí, no importa. Se denuncia 15 días antes de una elección. Al lugar, entonces, lo que plantean. Ahora, antes de una elección, que además igual en esta elección no faltan 15 días porque va a ser en octubre el referéndum, ¿no? O sea que en realidad... Bueno, sí. No, bueno, pero es en octubre. Bueno, pero juega un papel en las internas. No falta 15 días. Estamos recién iniciando la campaña. Recién vamos a empezar la campaña en donde me imagino que la ciudadanía, los que estén a favor y los que estén en contra, le van a informar a la ciudadanía qué es lo que se vota para que se pueda, una vez que finalice la interna, para que en octubre la gente pueda llegar informada. Ahora, yo me pregunto, si el Instituto de Derechos Humanos, la institución de Derechos Humanos, no se pronuncia ahora, ¿cuándo? O sea, cuando está todo el debate sobre la mesa, cuando se va a empezar a informar, si no es ahora, ¿cuándo? Hay que tener presente que la institución de derechos... Ojo, tengan presente que la institución de derechos humanos no es vinculante. Los pronunciamientos de la institución de derechos humanos no tienen obligatoriedad formal. Pero que además también es defensoría del pueblo. Sertú, pero en otro momento de la historia del país se ha presentado ante la utilización de la herramienta de democracia directa por parte de alguna institución, no hablemos de esta, que es relativamente nueva, la imposibilidad de que la misma se lleve a cabo por algún motivo, ¿o es la primera vez que ocurre esto? No, yo no recuerdo, creo que ha habido quejas, infinidad de veces hay quejas, pero eso pasa en todos los países, ¿no? Es decir, se hacen denuncias ante los organismos internacionales por determinadas decisiones del país. Creo que no se había dado hasta ahora, que yo recuerde, una objeción de la institución de derechos humanos a una decisión plebiscitaria o una decisión democrática de la sociedad uruguaya. Yo coincido con mí, me parece que es muy claro, es decir, yo no voy a votar a favor de la reforma que propone Larrañaga, es decir, como ciudadano no estoy de acuerdo, pero desde el punto de vista jurídico e institucional creo que sí es legítimo que se plantee y que quien debe resolver eso es la ciudadanía uruguaya. Bien, o sea, no importa las razones por las cuales no acompaña la propuesta, no importa. Pero no, eso sería tener razones políticas, digo, pero... Pero permítame, porque
imaginando o leyendo en dónde se basa el instituto justamente para entender la improcedente o que supone regresividad en derechos, me gustaría poner en este camino puntual, después lo podemos hacer con la ley trans, bueno, un allanamiento nocturno supone en esta nueva realidad de violencia en la que vivimos un retroceso de derechos. ¿Para quién? Si me preguntás mi opinión como habitante político del Uruguay, yo te diría que estoy en desacuerdo, como lo estuve cuando se hizo la ley de reformas, de reforma de los procedimientos policiales. Me parece que el allanamiento nocturno no es una necesidad, que son mayores los riesgos que los beneficios. Y sobre todo creo que... ¿Por qué mayores los riesgos que los beneficios? Porque todos tenemos la sensación de que aquí en muchas circunstancias no se interviene frente al delito por una falta de voluntad política de actuar de ciertas maneras, ¿no? De día y de noche. Y eso es de día y de noche. Y muchas veces se podía hacer perfectamente de día. Es decir, no se va a hacer de noche lo que no se hace de día. Es decir, no es cierto que el problema es que no pueden descubrir a los delincuentes porque no se pueden meter en la casa a las 3 de la mañana. No me parece cierto eso. Me parece que es mucho más el riesgo de que anden en la madrugada entrando en casas que lo que se va a beneficiar la seguridad pública por eso. Me parece que eso hay que tenerlo claro. Y sí, me parece que es inconveniente. No creo tampoco que la cadena perpetua, revisable o no, incida fuertemente en el tema. En realidad, para mí, acá hay un extraño círculo, ¿no? Por el cual una serie de defectos en las políticas públicas a lo largo de un montón de años han generado una situación de caos y ahora están generando una reacción conservadora que tiende a disminuir las garantías. Esto no lo digo ahora, lo vengo diciendo desde hace 15 años, desde que empezaron. Imagino que incluye la falta de rehabilitación del sistema carcelario. No, empieza mucho antes. Después que el tipo está preso, ya es muy complicada. Es decir, empieza con un mal funcionamiento del sistema educativo por supuesto, muy inadecuadas políticas sociales. Bien, estamos de acuerdo. Que han generado un fenómeno de marginalidad tremendo que no se corrige con cárcel ni con mayor prisión. Pueden aplicar todo lo que quieran, allanar todo lo que quieran, pero esa modalidad delictiva... Bien, pero ¿qué me dicen tanto de los derechos de los ciudadanos honestos de a pie que están pasándola muy mal? Y yo digo que la van a seguir pasando mal en tanto no se solucionen las causas de fondo de la delincuencia. Digo, está bárbaro decir... Pero Victoria, perdón, sobre ese punto que me parece muy interesante, yo creo que es, con todo respeto, es cerrarle el bizcochazo al centro de esta discusión, porque acá estaríamos debatiendo acerca si la reforma nos parece bien, nos parece mal, si es toda mala o toda buena, o un poquito y un poquito. Y yo creo que el asunto, me parece, yo recojo el guante que mi amigo Benir propone, de que es buena y necesaria la discusión desde la perspectiva de la filosofía del derecho, de la teoría política, justamente me quiero anclar en la frase, y es: para la institución de derechos humanos, cualquier modificación al ordenamiento jurídico que implique un retroceso en protección de derechos carece de validez normativa. Ese asunto, que yo apoyo, también lo quiero decir con meridiana claridad, ni siquiera creo que sea conveniente establecer si aplica para estos casos en particular. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No, me parece que es una cosa... Bueno, pero que lo están aplicando para estos casos particulares. Porque yo de mañana escuché, entrevistado por Emiliano, radio en la que yo no trabajo, pero yo escucho todo, y en la que... Mi amigo está como con tertulio, escuché a Faropa decir que sobre los casos en particular la institución no se estaba manifestando acerca del riesgo que significaría en circunstancias como esta dejar de respetar derechos ya consagrados, pero no solo consagrados en Uruguay, consagrados desde cualquier perspectiva. Y ese me parece que es un asunto que yo abrazo. Y de verdad, aunque no es la intención, estoy seguro que no es la intención, no creo que sea saludable el camino de decir: yo opino esto porque soy demócrata, y implícitamente adjudicando que los que no piensan lo mismo no lo son. Y me parece que ahí es cuando la calidad de la discusión se fragiliza. Yo creo que no se está entendiendo el concepto. Es como yo te dijera, yo creo que hay dos categorías acá. Uno puede priorizar la democracia o puede priorizar las garantías. ¿Tá? Es decir, quien considera que los derechos nunca pueden retroceder y deben aplicarse aún contra la voluntad de las... sobre todo la idea de que no pueden retroceder nunca, pone el énfasis en las garantías. Quien sostiene que la voluntad
popular puede modificar esas garantías, hace énfasis en el factor democrático. Claro. Generalmente no existen ni garantistas puros ni democráticos puros, digamos. La voluntad popular que pasa por encima de las garantías, para mí no es democracia, justamente. No, pero ahí está... Te paso por arriba porque somos más, papá. No, pero ahí está... Ojo, porque estamos mezclando dos... acerrín con parrallado. Es decir, el principio democrático aplicado a rajatabla puede llevar a linchar al que nos resulta desagradable. Se quiere evitar con estas cosas. Y el principio garantista aplicado en exclusividad significa que un grupo de funcionarios situados en La Haya o no sé dónde nos dicen cómo vivir. Ahí está. Ahora, ¿no hay y que la sociedad pierde todo derecho a modificar sus políticas. ¿No hay manera de equilibrar ambas cosas en un país como el nuestro, donde las leyes y los ese es el debate. internacionales... ¿Hasta dónde llegamos con una cosa y con la otra? Pero en la estructura que hoy tenemos, porque tenemos una institución nacional que responde a este orden internacional. Tenemos después, leyes que son leyes, aunque sean suscriptas internacionalmente. En esta estructura no tenemos nada, ningún organismo ni ningún recurso que permita equilibrar, que no se lleve a una consulta popular la pena de muerte o que no se lleve determinadas cosas, como ponía Victoria como ejemplo. Desde el punto, y repito, no hay, el problema es que yo sé que es alarmante, pero no hay una regla a la que uno pueda ceñirse como tribunal último. Es decir, o uno dice, bueno, yo me guío por lo que dice la Corte de La Haya, o yo me guío por lo que vote el pueblo uruguayo. Y en esa disyuntiva no hay una regla que diga uno de los dos tiene más peso. Es una decisión política, aunque sea duro decirlo, pero es una decisión política, es decir, ¿a qué anteponemos? Yo creo que en el fondo, porque además esta es otra cosa, en el fondo último de las cosas lo que importa es la realidad. Y yo creo que a esta altura, diga lo que diga la institución de derechos humanos, el grueso de los uruguayos va a entender que esa reforma se puede plebiscitar y que lo que resuelva la ciudadanía sobre eso va a regir. Esa es mi impresión de lo que pasa aquí, ¿no? Es decir, si me decís, bueno, ¿cuál es la regla última en el Uruguay? Bueno, por ahora sigue siendo la regla democrática. Por algo no se votó el bloque de constitucionalidad, por algo en el Uruguay no se le dio jerarquía constitucional a las reglas de los organismos internacionales. Si estuviera tan claro, tal vez no habría sido tan enérgica la reacción de Larrañaga y de otros voceros, ¿no?, del Partido Nacional. ¿Me permite? La reacción de Larrañaga no es jurídica, es respaldada jurídicamente por Ramírez y por Aval, que son gente sólida, pero la reacción es básicamente política. Dice, macho, dentro de 10 días me toca que me voten a mí o a Carlitos o a mí. Y vos me decís que lo que yo hago está mal. Entonces coincidís con algunos de los tuits que leí que esto tiene intencionalidad política partidaria. ¿Sabes lo que pasa? Las instituciones de este país se han, usando una palabra más o menos, se han fragilizado, se han inflacionado. Hay funcionarios que están trabajando ahí que atienden a la agenda progresista. Acá hay una agenda progresista. La Institución Nacional de Derechos Humanos está integrada. Por favor, corresponde que hable. Si no me dejan hablar. Perdón. Porque es el invitado a hablar todo el tiempo. Eso es el mejor ejemplo de que no te dejen hablar. Pero acá hay una agenda general, que es la agenda progresista. A esa agenda progresista que legítimamente responde a las mayorías parlamentarias que hoy son gobierno y lo son desde los últimos 15 años. Por ende responden a la voluntad de la mayoría de los ciudadanos. Sin duda, pero eso tiñe todo, matiza todas las reacciones institucionales, todas las de la Institución de Derechos Humanos y las de otras instituciones que no son el Parlamento, donde hay una polifonía y están representadas minoritariamente otras voces. Por ahora sigue siendo mayoritaria la agenda progresista. También lo vemos todos los días en la Suprema Corte de Justicia, donde mi compañera de clase, Bernardet, se pelea con la mujer de mi amigo Martínez, porque son perspectivas distintas. Pero hay la perspectiva ideológica, caramba, creo que nadie lo va a negar en esta amable ronda, está permanentemente presente. La agenda progresista impone esta nueva agenda de derechos a la que adhiere naturalmente este gobierno y todas sus instituciones. En nombre de ella, que está básicamente dictada, procesada y financiada desde los organismos internacionales, aquí está la perversión y la paradoja, resulta que hoy nos estamos dedicando a esto y no hablamos de UPM,
un tema preferido de nuestro distinguido invitado. No hablamos de OCE, no hablamos de las carreteras que hoy no pueden entrar ni salir, de los evacuados porque está lleno de barro. No hablamos de la educación, no hablamos de la salud. Estamos hablando de la agenda de los organismos internacionales. ¿Que acaso no es promovidas, sí, promovidas y financiadas por los organismos internacionales. Financiados, funcionarios, un montón, que viven fantástico. Yo fui de ellos, en función de una agenda dictada desde La Haya, desde Ginebra, desde Washington o desde Nueva York. Entonces, qué bárbaro, las cosas claras. Que también ha venido denunciando el Frente Amplio siempre. No tengamos las cosas claras. ¿Qué pasa con la agenda progresista? ¿Está tan clara aquí? Una corrección. No estamos hablando, estás hablando, Mansi, porque has estado hablando todo el programa. Y te quejas todavía. Como invitado, estás siendo medio odioso. Pero en fin, yo no me voy a meter en la cuestión jurídica teniendo respetables expertos en el tema. Ahora bien, yo creo que la institución de derechos humanos fue una creación que no sé si era necesario o no, porque tenemos derechos humanos en presidencia, tenemos derechos humanos en el MEC, tenemos la institución de derechos humanos. No sé si es necesario. Es un hecho, se creó. Conozco a varios, soy amigo de varios de los integrantes, los respeto muchísimo, pero me parece que en este caso, a mi criterio le erraron. Y le erraron porque yo estoy en contra absolutamente de los dos intentos estos de imponer cambios constitucionales o abolir la ley trans. Me parece que son, lo dije ya, y van a marchar los dos, pero con respecto al tema de la decisión final, si se usan los mecanismos institucionales de juntar firmas y de lograr que la ciudadanía se exprese, después no hay tutía. Que se puede plebiscitar cualquier cosa, entonces. Perdóname, yo considero que la democracia uruguaya tiene suficiente espalda como para si algún enfermo viene y propone la esclavitud, el pueblo uruguayo va a decir, no, loco, marchaste. Como va a marchar las dos propuestas que están ahora, ¿no? La de los derechos estos de Larrañaga, el vivir sin miedo, y la de la ley trans de Guía Filiola. Bien. Pero me parece que hay que respetar la voluntad ciudadana. A mí me dolió muchísimo cuando la ciudadanía uruguaya 2 veces votó en contra de la ley de caducidad. Yo peleé para que se derogara y marchamos. Pero ¿sabe lo que? El pueblo manda. Y entonces yo creo que en eso lo internacional importa, macanudo, pero yo creo que lo fundamental reside en la soberanía y es la voluntad popular. Bien. Pepe, falta tu mirada sobre este tema. Yo estoy totalmente de acuerdo con la concepción que maneja Alfredo, de lo más liberal de la utilización de las herramientas de democracia directa. Respeto también a la institución nacional de derechos humanos y creo que al no ser vinculante, me parece que la discusión se termina acá. Bueno, ¿se termina acá, Sartú? Bueno, hay una cosa que hay que analizar también, que es cuáles son las consecuencias de esta tesis de la institución de derechos humanos. Porque la tesis constitucional es, bueno, esto lo resuelve la ciudadanía uruguaya. Votamos y eso parece claro. Ahora, ¿quién resuelve en el otro caso? La Corte Electoral va a decir, esta reforma la pueden votar, esta no. ¿Es la Corte, la Suprema Corte de Justicia? ¿Quién es? Ese es el tema. ¿Quién tiene la autoridad tal para decirnos a los uruguayos, esto lo pueden analizar, esto no? No está establecido en ningún lado eso, ¿no? No. Según la institución, todos deberían, por mayoría tendría que ser la propia Corte. Todos deberían aplicarlo. Pero es decir, en los hechos termina en que si nosotros elegimos a la Suprema Corte de Justicia o a la Corte Electoral o a quien sea para que nos diga qué podemos considerar o no, de ninguna manera. La función de esos órganos no es esa. Sino que lo remitimos a un tribunal internacional, le preguntamos a la Corte de la Haya qué podemos votar y qué no. Digo, veamos cuál es la consecuencia final de elegir un camino u otro. Bien. Virginia. Yo creo, me resulta muy interesante retomar cómo empezó el doctor Sartú marcando la diferenciación entre quienes sostienen que la democracia y la Constitución es el orden que rige y aquellos que creen que hay que
no me gusta utilizar la palabra perder, pero tal vez ceder un poco de soberanía en cuanto al orden internacional. Desde un espíritu más garantista. Exacto. Yo me afilio a esa postura, me parece que la evolución... ¿A la segunda? A la segunda, sí. Me parece que la evolución de las sociedades y del mundo hace que los países hayan tenido que empezar a ceder un poco en pos de la garantía y de la protección de derechos que ya hoy son indiscutidos en cuanto a que son derechos humanos fundamentales. Y me parece que esta discusión es sumamente interesante porque es la primera vez que se plantea en definitiva en nuestro país un referéndum y sobre todo el que tiene que ver lo de la ley trans, que me parece que es el más claro y el que rompe más los ojos. Porque ahí tenemos un colectivo concreto que se vería afectado en caso de que prosperara este referéndum. Ahora, en el caso de la propuesta de Larrañaga, ¿cuál es el colectivo que se visualiza afectado en caso de que prosperara? Y pensando justamente, ¿no?, en lo que se entiende como regresividad. Yo creo que ahí no hay un colectivo puntual, me parece que la cadena perpetua... Para la mirada de quienes apoyan la propuesta, los chorros. Y bueno, por eso hay dos. La cadena perpetua revisable podría caernos a cualquiera de nosotros en el caso de que tengamos que estar algún día frente a la justicia por haber cometido algún delito. Claro. Entonces, en ese sentido, me parece que es como más fácil de visualizar en el caso de la ley trans. Está, por eso, claro. Pero... es una cosa que puede afectar a cualquiera. A cualquiera también, reduce un derecho constitucional, no es una cosa ligera, digamos. Reduce un derecho constitucional que tenemos todos. Bien, pero digo, ¿y por qué damos por sentado que a todos nos ofendería tanto que nos allanen en la casa si sabemos que están buscando delincuentes? Y Victoria, ¿no van a encontrar nada en mi casa? Bueno, hace poco procesaron muchos policías de una zona por... siempre hay quien... bueno, pero siempre va a haber que te entren a tu casa de madrugada cuando estás durmiendo y se invadan la casa con armas, bueno, pero... No puede plaza. haber personas que estén dispuestas a que eso, entienden que es embromado, que es incómodo, pero que se está haciendo en nombre de algo. ¿Serán los que van a votar la reforma? Bueno, bueno, pero justamente, ¿por qué estamos debatiendo esto? Porque la Institución Nacional de Derechos Humanos entiende que no ha lugar. Pero no es vinculante. Ya sabemos, pero por eso lo estamos debatiendo. Pero el Estado tiene que fijar las garantías en general para toda la sociedad y me parece que partiendo de un criterio general, y por eso el hogar sigue siendo el sagrado inviolable. Yo me pregunto, ¿qué te garantiza que el derecho internacional va a ser siempre más garantista que el derecho nacional? No me lo garantiza, pero tampoco me garantiza que el cumplimiento o aferrarse estrictamente a la Constitución acá sea también garantía de que los derechos se cumplan. A ver, es el ejemplo que estamos poniendo desde el principio. Si el día de mañana... Una cosa es el cumplimiento de los derechos, porque cumplirse no se cumple ninguno, ni los constitucionales ni los internacionales. Además. El tema es dónde pones la legitimidad. Porque no la podés... Si mañana cambia el derecho internacional, si el derecho internacional admite formas violatorias de la libertad, ¿qué haces? ¿Te pasás al otro? Y sí. El que dé más derechos. No tengo ninguna duda. Sí, pero ¿sabes lo que...? Pero ¿por qué vamos a ridiculizar la opinión del otro? No lo ridiculizo. Estoy señalando cuáles son las consecuencias. Acá nadie ridiculizó nada. Sí, pero a ver... Yo digo... ¿Por cuál opto? ¿Por el que dé más garantías? Mi régimen particular es el de la garantía de los derechos. Si el día de mañana viene un grupo de gente queriendo plantear una reforma constitucional para poner la esclavitud de nuevo, y bueno, a mí claramente eso me parece que no corresponde y yo no voy a apoyar un plebiscito. Y por más que la Constitución de la República diga que esas personas pueden juntar las firmas para hacer un plebiscito, yo me voy a adherir a la posición internacional que dice que eso no está bien. ¿Por qué? Porque va en contra de los derechos humanos. Punto. Está bien. Ahora, me permito decirte que algunos organismos internacionales de esos han legitimado, por ejemplo, invasiones, guerras. Totalmente. Cosas... Horribles, cosas bueno, esclavitud infantil. Bueno, y nosotros estamos superados. Y la otra cosa es que siempre que alguien invoca un derecho, porque ese es un criterio complejo. Sí, está el derecho del otro. Hay otro derecho del otro lado. Todo derecho implica reducir, todo el derecho de alguien implica reducir el derecho de otro. Entonces, no es tan simple como decir, bueno, donde haya más derechos, porque te vas a encontrar con que siempre del otro lado también se invocan derechos. Si fuera tan simple no estaríamos teniendo esta discusión, por supuesto, no habría dos posturas y no habría dos
2 bibliotecas o 2 caminos. Obviamente que no, y siempre hay que buscar el equilibrio y la balanza entre... Yo valoro que tú plantees así frontalmente que entre lo que decida la ciudadanía uruguaya y lo que digan los organismos internacionales, tú preferís lo que digan... entre lo que digan los organismos internacionales no, en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, que hoy son indiscutidos. En esa materia hablamos, Tú decís que en esa materia es más válido de lo que diga... Plantearlo desde que es, o lo que decía el pueblo uruguayo, los organismos internacionales, es poner también mi postura en un lugar que no está bueno. ¿Cómo? Donde tú la has puesto. Los dueños de los Permítanme ir a Facebook a la encuesta que estamos haciendo, a ver qué opina la gente en casa. Nos estamos interpretando mal. Es si les parece que la Corte Electoral que lo que tú haces debería... es plantear lealmente lo que pensás. Señores, por favor, un momentito, estamos leyendo la encuesta. A ver, le preguntábamos a todos en casa si la Corte Electoral debería controlar previamente los contenidos de las propuestas. En un 41% sí, en un 59% no, pero está bastante peleado, ¿no? Acaba de registrar mano dura y plomo en una lista, así que evidentemente... Ya vino a venir, ahora que venga alguien de la Institución Nacional de Derechos Quedaba el último minuto y antes de despedirlo me gustaría el cierre por parte de nuestro invitado. No lo retengan, que tiene que escribir una nota y si no se me atrasa después. No, yo digo que creo que hay un tema que me parece que es para mí capital, y es que la idea de que es posible que una sociedad viva a contrapelo de lo que la mayoría de sus integrantes piensan es una idea en el fondo casi o inviable o muy violenta. Es decir, si tenemos un 60 o 70% de la población que quiere cierta cosa y un organismo internacional dice que eso no es viable, no importa creo que sea esa cosa. No importa lo que sea, no importa lo que sea. El panel a la vuelta, señores, es muy difícil para una sociedad vivir a contrapelo de sus propias convicciones, ¿no? Imponerle a una mayoría social convicciones que no son las propias. Me lo planteo como un tema de fondo, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Con el Sartú hacemos una pausa y reflexiones finales de nuestros panelistas. Ya venimos. ¿Soñás con tener el pelo largo? No lo cortes. Nuevo Elvive Dream Long. Con queratina y óleo de ricino ayuda a sellar puntas abiertas. Salva tus últimos 3 centímetros. El pelo de tus sueños. Nuevo Elvive Dream Long. Elvive revive tu pelo en un uso.